Bien, aquí estamos. La semana pasada, el Banco Mundial dio a conocer su reporte titulado Perspectivas Económicas Mundiales, en donde presenta el banco sus pronósticos para este año y el año entrante. La verdad, distan de ser optimistas. En su prefacio, el reporte asegura que el mundo enfrenta un sombrío futuro inmediato. Porque, y esto es lo que dice el Banco Mundial, la crisis que enfrenta el desarrollo se está intensificando. Nuestras últimas previsiones indican una desaceleración aguda y duradera, con el crecimiento mundial disminuyendo a 1.7 en 2023. El deterioro es generalizado en prácticamente todas las regiones del mundo. El crecimiento de los ingresos per cápita será más lento de lo que fue durante la década anterior al COVID-19. A finales de 2024, los niveles del Producto Interno Bruto en los mercados emergentes y economías en desarrollo estarán alrededor de 6% por debajo de los que se esperaban antes de la pandemia. Además, los niveles medios de ingresos estarán erosionándose significativamente por la inflación, la depreciación de las monedas y la falta de inversión en las personas y el sector privado. En su cálculo para México tampoco es muy optimista el Banco Mundial. Dice que proyecta que la economía de nuestro país crecerá apenas 0.9% en 2023. Un punto porcentual por debajo de la previsión que habían hecho en junio del año pasado. Es una caída muy fuerte porque la economía mexicana creció 2.6% en 2022 y se espera que en 2024 la economía crezca 2.3%. Pero no son buenas noticias. Dicen ellos que la recuperación marcadamente más débil de Estados Unidos probablemente reducirá el crecimiento de las exportaciones, y esto es muy importante, la entrada a México de las remesas que en su gran mayoría llegan de Estados Unidos. Ahora, ¿qué significa este 0.9%? Que hay que decir, está un poquito abajo del 0.92% que pronosticaron los economistas privados consultados por el Banco de México allá el mes pasado. ¿Por qué es significativo el 0.9? Porque la Secretaría de Hacienda calculó un crecimiento del 3% el año entrante y con base en ese 3% se armó todo el paquete económico de la Federación para el año que está corriendo. Con cálculo en este 3%, calcularon que tanto dinero va a entrar a las arcas debido a el cobro de impuestos, de tarifas, etcétera. Pero si la economía no crece al 3, sino al 0.9%, pues es muy probable que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador carezca este año los recursos necesarios para cumplir con los objetivos señalados en el presupuesto de egresos. Entonces, me preocupa de que tal vez dentro de unas semanas o unos meses estemos viendo el anuncio de que se reduce el presupuesto y se reducen los gastos, y que muchos proyectos y programas que no son del todo favoritos del presidente, pues se manden a la congeladora en aras de los proyectos que él más considera necesarios para el país. Hay que preocuparnos, Luis Miguel. Cuando vemos una cifra que puede parecer muy fría, 0.9, y la ponemos en perspectiva, es la economía está creciendo menos que la población. Entonces, ¿cierto? Es muy relevante en ese sentido, es el pastel que entre todos nos comemos se achica. La población crece más o menos 1.4, 1.6. Luego tenemos que en estos años la economía ha dependido mucho de Estados Unidos. Los factores de crecimiento han sido externos. Cuando esos motores se apagan o desaceleran, pues todas las actividades que están relacionadas con Estados Unidos van a sufrir. Decías, son exportaciones, pero también son remesas, es turismo y este comercio en las ciudades de frontera, que es muy, muy dinámico y muy dependiente de la dinámica de Estados Unidos. Me gusta mucho una cosa que decía un economista de la CEPAL, y decía,
el crecimiento económico produce estados de ánimo. Cuando una sociedad crece mucho, es optimista, claro, está dispuesta a tomar riesgo. Cuando una sociedad no está creciendo o de plano está decreciendo, se vuelve más avara, se vuelve más miedosa, ve con más incertidumbre el futuro. En ese sentido, olvidémonos del número y pensemos qué estados de ánimo produce para una sociedad crecer poco o no crecer. Y no solamente eso, produce mayor polarización entre la gran masa que no tiene nada o tiene muy poco y los pocos que tienen algo o tienen mucho. Porque está demostrado, a mayor desigualdad económica y social, mayor polarización en una sociedad. O sea, que este punto 9 no nos debe hacer sentirnos bien, sino muy preocupados. Marco. Efectivamente, todos perdemos con este pronóstico, pero hay quienes pierden más, porque estamos hablando de menos empleos, menos ingresos por los empleos, y la base de la pirámide, los más pobres, son los que van a batallar. Pero por otro lado, esta base de la pirámide que hoy tiene apoyos sociales, pues están en entredicho porque van a bajar los presupuestos, los ingresos presupuestales, y ya no hay mucho de dónde cortar. Entonces, no solamente deberían de consolidarse y crecer los programas sociales, ahora frente a ese escenario corren el riesgo que puedan reducirse, al menos que acuda el gobierno a otras opciones como es el endeudamiento. Así que hay malas noticias, pero peores para quienes creían que podríamos terminar pues esta tendencia del crecimiento de la pobreza este año. Luis. Existen ciertos programas a los que el presidente, pues evidentemente nunca les va a pasar la tijera porque son asistenciales y su política de alguna otra manera, o su manera de hacer política depende de ellos. Pero además se quedaron consagrados en la Constitución. Más de que ya están elevados en rango constitucional. Pero si algo nos enseñó la pandemia, el año 2020, es que el presidente no tiene miedo en dar instrucciones oficiales o extraoficiales para que se ejerzan, o más bien se dejen de ejercer recursos que están asignados a diversas áreas y empiecen a ahorcar a las dependencias, ¿no? En el trato que día a día tenemos los ciudadanos con las dependencias, vamos a empezar a ver cómo se disminuyen ciertos servicios públicos o cómo se dejan de ofrecer con cierta calidad, ¿no? Si es que puede hablarse de calidad en el servicio público. Bueno, vamos a enfrentar un año muy difícil. Esto porque por ahí, ya saben, cada mañana nos dicen que nos va a ir a todo meter. No es cierto, para nada. Luis Miguel González. Que cuando hablamos de grupos vulnerables, casi en automático pensamos en la población más pobre, pero yo diría, en un país como México, la clase media es extremadamente vulnerable. Claro. Es muy fácil dejar de ser clase media y en ese sentido, para la clase media, los servicios públicos que sí pueden ser de calidad, ahí sí, contradigo a mi tocayo, o sea, se vuelven muy importantes. Estoy hablando de salud, educación, pero también el trato en las oficinas de gobierno. Bueno, vamos a ver, pero yo sí espero que haya una reducción del presupuesto o haya un mayor endeudamiento, lo cual México ya está creciendo en su endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto a niveles que son altos históricamente, pero que algo va a tener que hacer el gobierno, el presidente, algo va a tener que hacer el secretario de Hacienda. No me queda la menor duda, porque tarde o temprano las cuentas tienen que checar. Y como está este crecimiento del 0.9 contra el muy optimista 3% que la Secretaría de Hacienda proyectó y que aquí dijimos que era muy, muy difícil, pues vamos a ver qué ocurre en los meses por venir.